Aproximadamente el 10% de los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo se presentan con un choque cardiogénico y realmente el 80% de los choques cardiogénicos son secundarios a un síndrome coronario agudo. Si el síndrome coronario agudo es la principal causa de muerte en el mundo, deberíamos conocer cómo tratarlo, cómo abordarlo y específicamente más aun cuando la mortalidad en los últimos 30 años no ha mejorado mucho a pesar de darles un tratamiento óptimo. De modo que si no conocemos cómo tratarlo, pues la mortalidad quizá aumente demasiado a lo que realmente estamos hoy en día de forma internacional. Bienvenidos a la charla de choque cardiogénico. Eh, Tenemos que mencionar que esta es una charla con fines de formación, no es una guía de tratamiento, no pretende ser un estándar de calidad, simplemente es material para la formación de todos aquellos rotantes por nuestro servicio en el Hospital Militar Central. Primero tenemos que partir de la definición de choque cardiogénico. Hay demasiadas definiciones, tanto operativas como definición per se. Quizá una de las más aceptadas es un estado de disfunción miocárdica que genera hipoperfusión distal, hipoxia e hipotensión que generalmente es refractaria a los líquidos endovenosos. Una definición bastante aceptada. Sin embargo, también hay una definición hemodinámica para poder diferenciar el choque cardiogénico desde las otras formas de choque. Esto es del choque distributivo, del choque obstructivo, taponamientos cardíacos, por ejemplo, o del choque hipovolémico. Entonces, el choque cardiogénico, a diferencia de los otros tipos de choque, generalmente se caracteriza por la presión arterial media disminuida, una presión en cuña en la arteria pulmonar, que es un reflejo indirecto de la presión en la aurícula izquierda y por ende de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo, una caída en el gasto cardíaco, una caída en aumento en la resistencia vascular sistémica que la diferencia del choque séptico y distributivo, una caída en la saturación venosa y una elevación del lactato, aunque este es un común denominador en las otras formas de choque. Hay distintas formas de definirla desde el punto de vista práctico para que lo podamos aplicar en nuestra práctica clínica diaria. Sin embargo, vamos a adaptarnos a la que nos ofrece la guía 2016 de falla cardíaca crónica y aguda de la American Heart Association, en donde nos mencionan que todo paciente con hipotensión arterial con una sistólica menor a 90 minutos de mercurio y que además se demuestre que está bien hidratado y que además tenga uno de los siguientes signos, es decir, compromiso de la perfusión de algún órgano distal como liguria o extremidades frías o lactatemia mayor a 2 milimoles por litro o acidosis metabólica o una saturación venosa menor a 65%, que tenga los primeros dos y uno del tercer criterio, ya estaríamos hablando de un choque cardiogénico. Los datos epidemiológicos de choque cardiogénico, algunos datos importantes, aproximadamente, como lo veíamos al principio de la charla, el 5 al 10%, realmente es 4 al 15% de los infartos del miocardio se complican con un choque cardiogénico, el 81% de estos choques cardiogénicos son secundarios a algún tipo de infarto, generalmente se ve más en infartos con elevación del ST, infartos transmurales, y no quiere decir que no se vea, pero entre los infartos se ve menos en infartos sin elevación del ST. Y la mortalidad inicialmente es del 25 al 50% los primeros 6 a 12 meses y esta mortalidad en 6 a 12 meses de 25 a 50% lo refieren algunos autores como vergonzosamente no hemos podido disminuirla en los últimos 20 a 30 años, no por falta de ganas, sino porque realmente por más que se han intentado hacer intervenciones en los distintos estudios que son difíciles de hacer, no se ha logrado disminuir mortalidad de forma significativa. Hemos logrado disminuir la mortalidad en infartos, pero cuando el paciente entra en un choque cardiogénico, realmente la mortalidad en 6 a 12 meses invariablemente es 25 a 50%. Hay que mencionar que el choque cardiogénico no solo se basa en síndromes coronarios agudos, sino que también hay otros grupos de choque o otros grupos de cardiopatías que terminan en choque y esto nos plantea que el choque cardiogénico no es un diagnóstico propiamente dicho, sino que termina siendo el desenlace de fallas cardíacas que han progresado demasiado, es el extremo terminal y final de las fallas cardíacas. Entonces toda patología que nos haga una falla cardíaca puede y debe hacer un choque cardiogénico si llega hasta una fase terminal.
Entonces, el choque los síndromes coronarios agudos son el grueso de los choques cardiogénicos, tanto per se por el infarto como por las complicaciones mecánicas de un infarto con el miocardio. Entonces, todo eso suma más o menos el 80%. Más o menos un 15% de esos choques cardiogénicos son secundarios a fallas cardíacas crónicas que se agudizan y progresan. Esas fallas cardíacas que ustedes ven de una FEBI a una fracción de eyección del 35% progresan y se deterioran y terminan en choque cardiogénico. Otro porcentaje más pequeño es secundario a valvulopatías, estenosis aórticas, por ejemplo, insuficiencias aórticas severas que terminan haciendo un choque cardiogénico. Y finalmente las misceláneas, como por ejemplo las miocarditis, que pueden haber miocarditis fulminantes que terminan haciendo choques cardiogénicos, o cardiopatías de estrés, la famosa síndrome de Takotsubo o la cardiomiopatía de estrés podría terminar haciendo un choque cardiogénico en algunos casos seleccionados. Hay un problema con que la mayoría de los choques cardiogénicos sean secundarios a un infarto del miocardio, y es que la mayoría de los estudios de choque cardiogénico que nos conocemos y de intervenciones en choque cardiogénico se basan en pacientes con infarto del miocardio, de modo que no es muy claro y no conocemos completamente la fisiopatología de los otros grupos de choque cardiogénico. Eso es importante porque quizá las medidas que estamos utilizando no aplican para todos los grupos de síndrome de choque cardiogénico, sin embargo, es lo que hay. Y vean este dato, solo el 60 al 80% de los pacientes que hacen un choque cardiogénico por un infarto del miocardio reciben un cateterismo coronario y terminan en una intervención tipo intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿qué pasa en un choque cardiogénico? Independientemente de la noxa, que acabamos de ver, esas etiologías, infartos, valvulopatías severas, fallas cardíacas que terminan deteriorándose, miocardiopatías o miocarditis o cardiopatías por estrés, esas noxas generan disfunción del ventrículo izquierdo o derecho, y derecho por interrelación ventricular con el izquierdo, disminuyen el gasto cardíaco. El gasto cardíaco disminuido disminuye la presión arterial. Recuerde que la fórmula de presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Entonces, si una de las variables de la ecuación se caen, en este caso el gasto cardíaco, se cae la presión arterial, se genera una hipoperfusión. La hipoperfusión genera hipoxia. No solo eso, sino que la disfunción del ventrículo izquierdo por la interrelación ventricular y la interdependencia ventricular. Todo lo que pasa con el izquierdo pasa con el derecho, y generalmente lo que pasa con el derecho cuando es muy severo pasa con el izquierdo. Genera la disfunción del ventrículo izquierdo genera un aumento retrógrado de las presiones hacia el circuito menor, hacia el lecho vascular pulmonar, y genera congestión, traducción edema pulmonar, más hipoxemia que se suma a la falla izquierda. Toda esta hipoxemia genera una disfunción endotelial y disfunción de órganos distales, lo cual activa un proceso inflamatorio, una respuesta inflamatoria sistémica que genera una vasodilatación, vasoplegia. El paciente entra en un punto de no retorno, un daño irreversible, y no solo disminuye la perfusión de órganos distales, sino que ahora con la hipotensión tan marcada, la hipoxemia y la vasoplegia, disminuye el flujo coronario, y este flujo coronario empeora la disfunción del ventrículo izquierdo que ya per se el paciente tenía por su propia patología, y se forma un círculo vicioso en donde a mayor daño miocárdico por la noxa, empeora el flujo coronario, empeora la disfunción miocárdica, empeora el flujo coronario y se forma un círculo vicioso. Esa es una forma muy fácil de ver el choque cardiogénico. Ahora, si podemos de pronto ilustrar un poco más el síndrome de choque cardiogénico, digamos que vemos que no solo se trata de un problema de bomba, hay otros mecanismos que interfieren. Entonces puede haber y generalmente hay una disfunción sistólica y una diastólica, o puede haber una disfunción sistólica y una diastólica. La disfunción sistólica disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen latido, esto genera hipotensión. La hipotensión genera hipoperfusión no solo coronaria, sino que también disminuye la perfusión de otros órganos, renal, intestinal, sistema nervioso central, hace falla multiorgánica. Se activa un mecanismo de compensación como el sistema simpático. Este sistema simpático inicialmente es un mecanismo compensatorio bueno, sin embargo, con el tiempo, en vista que no se resuelve la causa puntualmente y propiamente dicha de esa falla izquierda, se genera una vasoconstricción que ya no es compensatoria, empeora la hipoperfusión y
no solo de órganos distales y aparece falla multiorgánica, sino que también ahora se compromete la circulación coronaria y progresa la disfunción miocárdica, generando más disfunción del ventrículo izquierdo y nuevamente entrando en el círculo vicioso tan famoso del choque cardiogénico que finalmente llevan a muerte al paciente. Además, por otro lado, no solo se trata de bomba, sino que ese sistema simpático secundario a la hipoperfusión de los distintos órganos y eh, de la economía, digámoslo así, genera, recuerden que hay unos receptores eh, unos receptores adrenérgicos en el sistema justaglomerular renal, y estos receptores en el sistema, en el aparato justaglomerular para catecolaminas también favorecen la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente aumenta la retención de fluidos, empeorando la congestión, empeorando, aumentando ahora, generando una disfunción diastólica, aumentando la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Retrogradamente aumenta la presión en la arteria pulmonar, en las arterias y sistema venoso pulmonar, arterial pulmonar, se genera un edema pulmonar, empeora la hipoxia, empeora la isquemia y entramos nuevamente en el círculo vicioso. En las últimas décadas hemos visto o se ha visto que en los pacientes que tienen accidente de placa, ruptura de la placa aterosclerótica a nivel de las arterias coronarias, se liberan sintetasas de óxido nítrico y factores o citoquinas proinflamatorias tipo factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que generan una vasodilatación sistémica y favorecen una respuesta inflamatoria sistémica sin necesidad de que estos pacientes estén infectados, lo cual puede ser perpetuado y favorecido por transfusiones o sangrados, y esta respuesta inflamatoria sistémica empeora la perfusión de órganos distales, entre ellos el intestino, favoreciendo translocación bacteriana y lo cual hace que los pacientes con choque cardiogénico estén predispuestos a infecciones y respuesta inflamatoria sistémica. Muy bien. Todo esto genera el círculo vicioso que lleva hacia la muerte por entrar en un daño irreversible a nivel mitocondrial. ¿Cómo se traduce esto? Pues en edema pulmonar, en hipotensión, en congestión venosa, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, reflejo hepatoyugular positivo, que finalmente se manifiesta con una falla cardíaca con hipotensión y hipoperfusión de los distintos órganos, hiperlactatemia, oliguria, alteración del sistema nervioso central. Ese es el choque cardiogénico clásico, pero no es la única forma de presentación de los choques cardiogénicos. El choque cardiogénico clásico es el que se caracteriza por un bajo índice cardíaco, un aumento en la resistencia vascular sistémica y un aumento en la presión de encuña de la arteria pulmonar, medida a través de un catéter Swan-Ganz. Este choque cardiogénico es el clásico, pero hay otras formas. ¿Y cómo podemos determinarlas? ¿Qué mnemotecnia tenemos? Si usted se enfrenta a una falla cardíaca, recuerde que hay una clasificación de Stevenson para falla cardíaca, paciente no hipoperfundido. También hay pacientes, y también se puede aplicar el Stevenson para los choques cardiogénicos. Todos los pacientes que están secos y fríos, es decir, no están congestionados, pero sí están hipoperfundidos, generalmente son pacientes que son fallas cardíacas, que no han tenido infartos previos, que generalmente no tienen enfermedad renal crónica, pero que progresa la falla cardíaca crónica agudizada. Esto hace parte del 28% de los choques cardiogénicos que debutan con un infarto con el miocardio y generalmente son respondedores a diuréticos. Hay otra forma un poco más rara de choque cardiogénico en donde el paciente cuando se infarta libera toda esta carga de citoquinas y proinflamatorios y vasodilatadores que hacen que el paciente, si bien tenga una buena perfusión circulatoria, hace que esté congestionado por la respuesta, por la vasodilatación. Entonces usted encuentra paciente con un índice cardíaco disminuido, ¿cierto? Con una resistencia vascular sistémica disminuida, distinto a la presentación clásica, pero con una presión en cuña de la arteria pulmonar aumentada, porque hace falla, pero con una resistencia vascular disminuida. Si usted encuentra un paciente con un choque que tenga un índice cardíaco alto y resistencia baja y presión en cuña de la arteria pulmonar baja, quizá ya no esté hablando de un choque cardiogénico, tendrá que buscar alguna otra forma de choque cardiogénico.
No olvide que aproximadamente el 5.3% de los choques cardiogénicos se presentan con una falla puramente del ventrículo derecho, porque los ventrículos izquierdo y derecho comparten el septum ventricular y el ventrículo derecho soporta volúmenes pero no presiones, entonces se dilata y al dilatarse el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y esto obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, además que no permite un adecuado llenado ventricular izquierdo y se comporta con una cardiomiopatía obstructiva. Entonces, hay choques cardiogénicos de distintas formas, ¿sí ven? Está el vasodilatatorio, el eubolémico y el clásico, y el derecho. Entonces, hay formas de poder distinguir entre un choque izquierdo-derecho y esto tendrá algún impacto, claro que sí. Recuerden que el eubolémico responde a líquidos, el vasodilatador o el choque que hace vasodilatación generalmente requiere vasopresores también y y el derecho responde un poco más a líquidos. Entonces, aunque hay una clínica que podría orientarnos hacia un choque derecho o izquierdo, cuando usted tenga un choque cardiogénico, recuerde que monitorizar ese choque solo con clínica de pronto se va a quedar un poco corto y usted necesita diferenciar bien qué clase de choque tiene. Si usted tiene forma de monitorizar un poco más a ese paciente, hay que hacerlo. ¿Cómo podríamos monitorizarlo? Ya lo veremos más adelante. Entonces, un paciente que nos llegue con un choque cardiogénico, lo primero que preguntamos, o un paciente que nos llegue con una falla cardíaca aguda, lo primero que tenemos que preguntarnos es si está choqueado. Si no está choqueado, pues ya pasa al algoritmo de falla cardíaca, pues inicialmente preguntándose si está oxigenando bien o mal con una cánula nasal, si está oxigenando mal y tiene esfuerzo ventilatorio, pásalo rápidamente a un CPAP, a una ventilación mecánica no invasiva, BiPAP. Eh, pero si lo hace bien con cánula nasal, pues ya comienza a buscar otros factores predisponentes. Pero en nuestra charla, el paciente que está en choque cardiogénico debe arrancar con farmacoterapia y si no mejora con terapia inotrópica o vasopresora, piense rápidamente en un dispositivo de asistencia ventricular mecánica si la tiene a la mano. Y también planteese que si está de pronto con dificultad respiratoria o no lo logra con mecanismos de bajo flujo de oxígeno, cánula nasal, y usted ya lo está llevando hasta un 20, y 40, 50%, probablemente de forma temprana y sobre todo si está en edema pulmonar este paciente se beneficia de ventilación mecánica inicialmente no invasiva o invasiva según sea el caso. Estos pacientes deben ir a la unidad de cuidados intensivos y estos pacientes deben estar monitorizados completamente y estos pacientes se benefician del ecocardiograma temprano y estos pacientes, si usted sospecha un síndrome coronario agudo, ante la más mínima sospecha deberían ir a un cateterismo temprano. Recuerden que la causa más frecuente es un síndrome coronario agudo. Ya hacemos el diagnóstico de un choque cardiogénico, ya tenemos los criterios, ya tenemos las formas de pronto clínicas hasta ahora diferenciarse si es izquierdo o derecho. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a manejarlo de forma rápida, hacer un tratamiento rápido y tenemos que comenzar con la maniobra que más modifica mortalidad o realmente la que contundentemente disminuye mortalidad, que es revascularizarlos de forma temprana. Recuerden que en 4 al 15% de los infartos se asocian a un choque cardiogénico. La mitad de los choques cardiogénicos por síndromes coronarios agudos se asocian a una enfermedad coronaria multivaso y la mortalidad aunita es de un 25 al 50%, pero esto es hablando de pacientes que ya con choques cardiogénicos y los pasan a revascularización temprana. Si usted no hace eso, está haciendo el tratamiento que se hacía hace más o menos 30 años, en donde los pacientes no se llevan de una vez a una revascularización temprana y en ese momento debe saber que la mortalidad es del 70-80%. La mortalidad depende del vaso culpable. Si usted le hace una coronariografía o estratifica rápidamente a este paciente de forma invasiva las arterias coronarias, se va a dar cuenta que si encuentra una descendente anterior trombosada, la probabilidad de muerte es del 78.6%. En cambio, si se le trombosa un injerto previo de un puente coronario, la probabilidad es casi la misma, 70%, y ahí va bajando dependiendo del vaso culpable que usted vaya encontrando en esa revascularización o en ese cateterismo de entrada. ¿Por qué hacemos un cateterismo tan temprano? En 1999 en ese momento no se conocía muy bien qué hacer con un paciente que llega con un choque cardiogénico, la mortalidad era muy alta, 70-80%.
y no, estaba mucho la duda de si qué era lo mejor, llevarlos rápidamente a un cateterismo para revascularizarlos o más bien no, estabilizarlos muy bien y cuando ya esté completamente estable ahí sí pasarlos a un cateterismo de forma diferida y apareció el estudio CHOC 1 para resolver este dato en donde se dieron cuenta que los pacientes que eran llevados de forma temprana a revascularización es decir, que llevaban con shock cardiogénico de una vez los llevaban en menos de 6 horas a revascularización miocárdica, tuvieron una disminución en mortalidad. Inicialmente no se vio diferencias significativas en los primeros 30 días, pero cuando se extendió y se hizo el análisis de pacientes que llegaban hasta 6 meses, se dieron cuenta que sí hubo una diferencia contundente en mortalidad, en especial en pacientes jóvenes. En donde se disminuyó más o menos un 13% la mortalidad comparado con pacientes que primero se estabilizaban y después iban a algún tipo de revascularización. Esto es 1999, ahí solo revascularizaban, no solo llevan a cateterismo un 20-25% en promedio de pronto de los infartos en muchos medios. Y hoy en día ya se alcanza 90-96%. Entonces, esto mejoró demasiado la mortalidad y eso plantea realmente la recomendación de que todos los pacientes con un choque cardiogénico deberían ser rápidamente llevados a un centro de atención terciaria donde haya cateterismo y una UCI coronaria para que probablemente a corto plazo le ofrezcan algún tipo de soporte mecánico circulatorio como terapia puente hasta la revascularización. Si usted revasculariza tempranamente a un paciente, eso mejora mucho la hemodinamia en esos pacientes. Y en pacientes que tengan un choque cardiogénico y que usted sospeche un síndrome coronario agudo, tiene que llevarlos inmediatamente a una angiografía, idealmente en las siguientes 2 horas desde la misión hospitalaria, para intentar hacer la revascularización de forma temprana. Ya tiene el choque cardiogénico, ya definió llevarlo a una revascularización temprana, también hágale en los primeros 10 minutos de forma inmediata, apenas usted identifica el choque cardiogénico, un electrocardiograma en urgencias porque aparte de hacerle un diagnóstico tiene valor pronóstico. Los pacientes que tienen peores pronósticos con choques cardiogénicos, cuando usted le hace un electrocardiograma, son los que tienen un QRS ancho mayor a 110 milisegundos, una frecuencia cardíaca aumentada al ingreso, un infradesnivel del ST. Generalmente los que tienen infradesnivel del ST es un marcador de mortalidad. No hay una razón clara, es una asociación estadística. Pero estos fueron los pacientes que tuvieron peores desenlaces en el estudio que acabo de mostrarles, el CHOC 1. Sin embargo, pues obviamente sabemos que los que tienen supradesnivel tienen peores desenlaces. Hay otros hallazgos pronósticos en choque cardiogénico, como por ejemplo que tengan una desviación del ST supra o infranivel, el bloqueo de rama izquierda, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ritmo de marcapasos, todos ellos empeoran la mortalidad y cuando usted lo encuentra aumenta la probabilidad de que ese paciente tenga complicaciones que amenazan la vida con un RR 23 o la probabilidad de muerte un RR de 17. Entonces, de todos los pacientes que usted le da un choque cardiogénico, probablemente esto sobre, pero usted debe hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma de forma urgente e inmediata. ¿Usted qué hace con ese electrocardiograma aparte de definir el pronóstico? También tiene, eso le define el tratamiento. Si tiene un supradesnivel del ST o tiene infradesnivel en B1 o B2 o tiene una R mayor que la S y la relación R a S es mayor a 1 en B1 en B2, este paciente tiene un infarto transmural y usted debe llevarlo tempranamente en 2 horas a un cateterismo. De la misma forma, si tiene un infradesnivel del ST o ondas tepicudas, llévelo rápidamente a un infarto de miocardio porque este paciente quizá tenga un infarto sin elevación del ST, pero el tener un infarto sin elevación del ST, aunque en el paciente estable usted va a leer que debe hacerle un cateterismo en las primeras 48, máximo 72 horas, usted también debe saber que el presentarse con un infarto sin elevación del ST, pero con edema pulmonar o inestabilidad hemodinámica como el choque cardiogénico, o dolor persistente o cambios dinámicos en el electrocardiograma son marcadores de alto riesgo, se considera población de alto riesgo de desenlaces fatales y en esos pacientes, así sea sin elevación del ST, toca hacer un cateterismo en menos de 2 horas. Otros cambios electrocardiográficos que no sean asociados a isquemia, probablemente usted deba plantearse diagnósticos diferenciales, a menos que encuentre taquiarritmias, pues en cuyo caso deberá hacer alguna cardioversión según esté indicado, según el tipo de arritmia, o bradiarritmias, en donde si el paciente está inestable, probablemente termine recibiendo un marcapasos. No necesariamente usted tiene que ser electrofisiólogo internista o cardiólogo para poner un marcapasos transvenoso. Si usted de pronto está en un área que no tiene esa disponibilidad, recuerde que el dispositivo de reanimación, el carro de paro tiene unos parches y simplemente es ir aumentando la ganancia
Si el paciente está muy consciente, sedarlo un poquito y ajustarle el marcapasos transcutáneo como una terapia puente hasta que usted lo lleve a una unidad de cuidado intensivo o hasta que aparezca alguien que le pueda poner un marcapasos transvenoso temporal o definitivo si es el caso. Estos son los pacientes con infarto del miocardio sin elevación del ST que les menciono de alto riesgo. Vean, que tengan dolor persistente, que tengan falla cardíaca o regurgitación mitral probablemente por ruptura pues de los músculos papilares o simplemente por insuficiencia del músculo papilar, o que tengan estabilidad hemodinámica, choque cardiogénico, o que tengan anginas recurrentes, o que tengan inestabilidad eléctrica como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Deben ir a un cateterismo de forma temprana dentro de 2 horas. El resto sí pueden, muchos de ellos pueden esperar 25 a 72 horas. Les recomiendo esta guía para que se aprendan los factores de riesgo y los tiempos adecuados para llevar a esos pacientes a un cateterismo. Ya le hicimos el electrocardiograma, ahora los biomarcadores. Han aparecido demasiados biomarcadores asociados a injuria miocárdica, injuria renal, daño hepático, daño intestinal, marcadores tempranos que intentan darle de pronto algún papel pronóstico, pero en choque cardiogénico lo clásico lo que sirve. Entonces el lactato arterial junto a la glicemia hiperhipoglicemia son los marcadores más fuertes de desenlaces, de malos desenlaces, en especial un lactato mayor a 4 es un marcador temprano de mortalidad y usted debería intentar normalizar ese lactato con el soporte, bien sea hídrico, vasopresor o inotrópico, y tratar de normalizarlo después de 24 horas. Y la creatinina como un buen marcador de que termine la lesión renal aguda. Ya veremos la importancia de la lesión renal aguda en el choque cardiogénico. Vean que si ustedes de pronto son o les interesa mucho la parte renal, se han dado cuenta que han aparecido marcadores que ponen en duda en el paciente estable la creatinina, como la cistatina, como el ENGAL. En choque cardiogénico se ha visto que no son tan buenos marcadores como la creatinina, entonces no hay necesidad de estresarse pidiendo esos nuevos marcadores. Si usted le hace una creatinina, la evidencia avala de que son mejores biomarcadores. Eh, Esto es un dato curioso. Los pacientes que hacen choque cardiogénico, recuerden que hacían vasodilatación, hacían un CIRS, hacían hipoperfusión entérica y se dañaba la barrera intestinal permitiendo otras locaciones intestinales. Pues bien, se encontró un biomarcador a nivel intestinal de hipoperfusión, pero no resultó un buen marcador. Y en general no hay otros biomarcadores que ayuden mucho. Además del perfil completo de choque, hemograma, electrolitos, perfil renal, perfil hepático, tiempos de coagulación, biomarcadores tipo troponina según síndrome coronario agudo, pues se deberían pedir también lactato, la glicemia, la creatinina mínimo en estos pacientes. En especial cuando la adherencia al cateterismo y la revascularización miocárdica temprana ha aumentado de un 40% en el 97 al 2007 hasta un 80-90% en los últimos años. Pues en vista de eso, lo ideal sería hacer un biomarcador temprano. Recuerden, lactato elevado, choque cardiogénico, pues asociado a los criterios que vimos en los primeros minutos de la charla. Bueno, entonces no nos quedemos solo con un biomarcador. El biomarcador es importante, pero no es lo único que determina los desenlaces de estos pacientes. Debería estos pacientes ser clasificados para determinar la mortalidad, así como usted clasifica un CUR 65, un para neumonía, o un DECAF para EPOC, o un GRACE para infarto. Usted también debería cuantificar un puntaje para choque cardiogénico y está el CARSHAC score en donde con los parámetros que pues aquí aparecen en nuestra tabla, la edad, la confusión, si tienen previos infartos, en especial puentes, o si tienen etiología síndrome coronario del choque cardiogénico, porque este tiene peores desenlaces que en otras formas de choque cardiogénico, la supervivencia es menor a 30 días, si usted tiene un lactato elevado y dependiendo los niveles de lactato, recuerden que un lactato mayor a 4 tiene peor mortalidad que un lactato mayor a 2. Ambos están mal, pero el de mayor a 4 aumenta demasiado la mortalidad, no solo el choque cardiogénico, ya lo veremos después en alguna charla de sepsis. Choque cardiogénico, el lactato mayor a 4 versus el mayor a 2, y la función renal, entre peor función renal empeora mortalidad. La mayoría de los pacientes se manejan entre un CARSHAC entre 2 y 7 puntos, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del puntaje usted determina una probabilidad de muerte de entre el 3.7% de probabilidad de muerte a 30 días en puntajes bajos, 0 a 3 puntos, 4 a 5 puntos, probabilidad de muerte altísima, 36%, y probabilidad prohibitivamente alta, 77% de muerte.
en puntaje 6 o más. El puntaje mayor es de 9 puntos. ¿Será importante hacer un ecocardiograma transtorácico? Sí, es demasiado importante hacer un ecocardiograma transtorácico en choque cardiogénico. Yo realmente soy de los que creo que el ecocardiograma transtorácico mm, es demasiado importante no solo para el choque cardiogénico, sino para toda forma de choque, porque hoy en día orienta la etiología del choque y además puede ayudar a dilucidar si usted necesita líquidos o vasopresor o inotrópico, o por lo menos saber si usted requiere más líquidos o no requiere tantos líquidos y tener mejor rendimiento que los parámetros estáticos. Entonces hay que hacerlo de forma inmediata, en especial en choque cardiogénico. Si usted no es experto en choque cardiogénico, hay protocolos si usted no es experto en ecocardiograma, hay protocolos muy sencillos para personal que no es entrenado ni tiene mucha habilidad en cardiología, pero usted tendría que por lo menos tener un tiempo de curva para hacer buenos ecocardiogramas y poder determinar allí las mejores decisiones. Entonces vean, por ejemplo, cómo con un ecocardiograma y una ventana algo accesible que es el eje largo para external largo, en donde usted observando, los voy a orientar un poquito, este es el septum, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, vean que las paredes son mucho más gruesas, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica, esta es la válvula mitral, con la valva anterior, la valva posterior, ¿cierto? Las cuerdas tendinosas. Entonces vean cómo en cada diástole se abre, en la sístole se abren las válvulas aórticas, ¿cierto? Aparece un volumen latido ahí. Y luego entra la diástole y se abre la válvula mitral, ¿sí ven? Esa válvula mitral se acerca al septum. Si usted logra medir el momento en el que esa válvula mitral se acerca más al septum y logra medir en ese momento la distancia entre el septum y la válvula mitral, ahí se la pone en un circulito, pero creo que está un poquito más corta. Esa distancia entre válvula mitral al septum en el momento más cercano durante la diástole es el puntaje EPSS o punto de acortamiento septum.E. Usted debe medir esa distancia. Si es menor a 7 milímetros, usted podría decir que tiene una buena contractilidad y un buen volumen, una buena fracción de eyección. Pero si la distancia es muy larga y es mayor a 10 milímetros, la contractilidad es mala. Hay personas que se estresan, pero ¿cuánto tendrá de fracción de eyección? Me interesa eso. En un choque no interesa tanto. En un choque, por ejemplo, con el lado derecho, vea que esa valva ni siquiera se acerca al septum, esa distancia es mayor a 10 milímetros. Usted puede decir la contractilidad es mala y probablemente la falla es de bomba. ¿Ven cómo se cambia la cosa? También hay que mirar el pericardio, pero sería un eje en una ventana subsifoidea. Y si, pues obviamente aparece un ventrículo derecho colapsado, una aurícula derecha colapsada y un derrame pericárdico pues bastante abundante, pues usted sospecha que es un choque obstructivo. Pero si en cambio el ventrículo izquierdo, las paredes se adosan, se pegan, usted podría estar hablando de un signo de kissing y que le falta volumen a ese paciente. Entonces el choque se puede comenzar a enfocar dependiendo del ecocardiograma en un protocolo que se llama protocolo Focus, que está un poco más allá del alcance de esta charla. También es importante el ventrículo izquierdo dilatado, con un septum que de pronto no se desplaza en cada una de las sístoles o con trastornos de la contractilidad orientan hacia falla de bomba y choque cardiogénico. El ecocardiograma de urgencias también es importante, aunque aquí en esta ecocardiografía 3D pues nos muestra más claramente la ruptura del músculo papilar. Esto también se puede ver en un ecocardiograma en 2 dimensiones sin ningún problema, pues si usted tiene de pronto un buen entrenamiento en ello. Y finalmente siempre hay una duda entre donde si estos puentes requieren líquidos o no. Y en la ventana subsifoidea girando el transductor más o menos unos 90 grados en contra del manecilla del reloj en la aurícula derecha, justo e inmediatamente 2.5 a 3 centímetros, e inmediatamente 2.5 a 3 centímetros de la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, usted mide el diámetro de esa vena cava inferior. Si es menor a 10 milímetros, usted considera que probablemente ese paciente requiere líquidos. Si es la distancia o el diámetro de la vena cava inferior
medido es mayor a 20 milímetros, seguramente ese paciente está en la fase plana de la curva de Frank-Stahlen y no va a responder a fluidos. Y si mide entre 10 y 20 milímetros, pero el paciente con expiración espontánea profunda se colapsa más de un 50%, aquí disculpen, no es menor de 50%, es más de un 50%, amerita un reto de líquidos para ver si responde o no con una buena rentabilidad diagnóstica, un valor predictivo positivo 86%, valor predictivo 96% negativo. Si el paciente está intubado es más difícil poder hacer esta aseveración, el punto de corte ya no es 50%, usted le calcula el diámetro máximo menos el mínimo sobre el diámetro máximo de la vena cava por 100, eso le traduce en un porcentaje de variabilidad del diámetro en la vena cava, y si le da menor al 18% en ventilación mecánica invasiva, este paciente quizá no requiera líquidos con una buena sensibilidad del 90%, una especificidad del 90%. Si usted de pronto es un poco más avesado en ecocardiografía y le logra sacar una integral velocidad-tiempo y el BTI o integral velocidad-tiempo le da mayor a 20 centímetros, en especial mayor a 18 centímetros, perdón, si le da mayor de 18 centímetros, pero en especial mayor a 20 centímetros, ese BTI, este paciente tiene buena contractilidad. Creo que de pronto esto es ecocardiografía un poquito más avanzada, está un poco más allá del alcance de esta charla. En los pacientes que ingresan con choque cardiogénico, muchos de ellos requieren líquidos, muchos no. Lo importante es que usted, si puede hacerlo, monitorice no solo con presión arterial manguito, no solo con gas urinario, sino que le ponga alguna monitoría mínimamente invasiva, siempre y cuando lo tenga, no es obligatorio. Pues si lo tiene, se ha demostrado que dirigir la fluidoterapia con la variabilidad del volumen sistólico o la variabilidad del el pulso con la inspiración y expiración mayor al 10% para requerimiento de líquidos, menor al 10% ya no requiere más líquidos. Hacer eso se correlaciona con poner los líquidos necesarios para ese paciente y menos lesión renal aguda. Vea como con un monitoreo simplemente al ojo, presión arterial, datos estáticos, los pacientes terminan haciendo más lesión renal aguda que los pacientes que fueron monitorizados de forma mínimamente invasiva. Esto no es obligatorio, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, que generalmente está más disponible en unidades de cuidados intensivos. Pero sí sería lo ideal es monitorizar los líquidos que le está poniendo para evitar que este paciente haga lesión renal aguda, porque los pacientes que terminan siendo reanimados con líquidos, en especial los que hacen después de un paro cardiorrespiratorio por un choque cardiogénico, estos pacientes a veces no hacen tanto lesión renal aguda por la hipoperfusión por propia del choque, sino que algunos pacientes hacen lesión renal aguda porque son muy agresivos con los líquidos que le estamos poniendo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los líquidos que le ponemos. Idealmente, si usted cree que el paciente le falta volumen porque en el ecocardiograma o en el índice de vena cava o por la clínica usted nota que el paciente de pronto le faltan líquidos, usted le puede estar poniendo bolitos de 200 mililitros cada 15 a 30 minutos y mirar si de pronto responde a líquidos. Esos líquidos de 200 mililitros no tienen una referencia en las guías de falla cardíaca y choque, pues la guía de falla cardíaca aguda, pero lo que recomiendan realmente los expertos. Y hay que hacer lo que dicen los expertos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la lesión renal aguda y choque cardiogénico? La lesión renal aguda se correlaciona con mortalidad. Entonces, los pacientes que no hacen lesión renal aguda tienen mayor supervivencia que los pacientes que sí la hacen. Y no solo eso, entre peor es la lesión renal aguda, aquí en 1, aquí en 2, aquí en 3, la mortalidad y la supervivencia de esos pacientes a 3 meses es mucho peor. Vean que la mortalidad a 90 días aumenta el OR de muerte en 1.75 por cada miligramo por decilitro que aumenta la creatinina. La creatinina es el mejor predictor de muerte que, por ejemplo, el gasto urinario o cistatina, lo que veíamos de pronto hace unas cuantas diapositivas previas, es el mejor biomarcador para lesión renal aguda, y hasta un 30% de los estudios cardiogénicos terminan con algún tipo de lesión renal aguda, y por eso hay que hacer un control estricto con los parámetros de perfusión distal como lactato, como gasto urinario, también hacer un control estricto de la presión arterial, mantenerse en metas mayor a 65 milímetros de mercurio, por lo menos que la oxigenación sea adecuada, perseguir una saturación venosa mayor a 70%. Y es importante de pronto asociarnos y pedir el concepto de nefrología de forma temprana en choque cardiogénico, en donde algunos expertos, por ejemplo en este artículo del doctor Jagen del 2019, recomienda que
nefrología o le plantea nefrología, una terapia de reemplazo renal de forma muy temprana. Obviamente esto depende del concepto de nefrología, pero el mensaje va a que asóciese, no se quede solo con este paciente, llame a nefro de forma temprana. ¿Qué es del tratamiento vasopresor e inotrópico en el choque cardiogénico? Es cierto que el balón de contrapulsación aórtica, como veremos más adelante, ha quedado rezagado a una recomendación tipo 3 para su uso de rutina. Y ahorita se hace tratamiento puramente médico inicialmente. Ya veremos más adelante las invasiones que podemos hacer de este paciente, pero inicialmente usted le arranca con un tratamiento, si el paciente está hipotento o vasopresor, si al paciente lo que le falla es la bomba, inotrópico, siempre y cuando su presión arterial lo permita. Entonces, el vasopresor por elección es la norepinefrina. La norepinefrina inicialmente es más vasopresor, mejora la presión arterial media, pero no interviene tanto en la frecuencia cardíaca y podría aumentar el gasto cardíaco. La dosis 0.05 a 1 microgramo kilo minuto. Entonces, paciente con choque cardíaco llega hipotenso, presión arterial sistólica menor a 90, media menor a 65, arranca uno con norepinefrina, porque acuérdese que por debajo de 50 minutos de mercurio y quizá un poco más alto ese umbral, los órganos comienzan a perder su mecanismo de autorregulación para mantener su perfusión a nivel microvascular. Si usted le logra una buena perfusión, pero el paciente sigue con choque, no mejora, sigue elevando lactato, no mejora su gasto urinario, usted debe intentar buscar signos de fallo de bomba, ecocardiográficamente, eventualmente por lactato y saturación venosa persistentemente alto, el lactato y saturación venosa menor a 70%, con unos buenos niveles de hemoglobina, tolerando adecuadamente una hemoglobina que no está hecho, pero en el estudio TRIX nos recomienda una hemoglobina de 7.5, TRIX 2, TRIX 3, perdón. Entonces, si ese paciente usted lo tiene sin anemia severa, ya con presión arterial normal, y usted además tiene marcadores de falla de bomba con saturación venosa menor al 70%, o quizá un índice cardíaco menor a 2.2, si es posible calcularlo, o un BTI menor a 18, como vemos en el ecocardiograma, o una mala contractilidad y un EPSS mayor a 10 milímetros, que era la distancia que hay entre la válvula anterior mitral y el septum. Esos pacientes se benefician de bomba. Entonces usted le inicia dobutamina, 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Eh, en Estados Unidos no estaba la levosimendan, en Europa sí, aquí en Colombia también sí. Entonces levosimendan sería una buena oportunidad a estos pacientes, en especial en el paciente que tiene beta bloqueo activo. Los que ya vienen crónicamente con beta bloqueo se beneficiarían con levosimendan, ofreciendo de pronto la ventaja que su efecto dura hasta 80 horas, con una infusión solo 24 horas. No le ponga bolos, de 0.5 a 2 microgramos kilo minuto es suficiente. En oximona no lo tenemos en nuestro medio. Hay que evitar epinefrina. La epinefrina eleva el lactato por su mecanismo de acción, sin necesidad de estar enfrente de una hipoperfusión. La epinefrina no solo es buen vasopresor, sino que además es un inotrópico conotropo positivo, lo cual aumenta el consumo de oxígeno, aumenta pues obviamente la isquemia, y esto vamos a ver más adelante cómo se comporta en desenlaces adversos, por eso es que no lo usamos. La dopamina, aunque una dosis renal ya no se utiliza porque no demostró que mejore los desenlaces renales en los pacientes, de 0 a 5 microgramos por kilo por minuto, era una dosis renal antiguamente utilizada, ya no se usa. De 5 a 10 microgramos por kilo por minuto es un efecto inotrópico, pero el efecto inotropo y cronotropo positivos se traduce en mayores taquiarritmias, y por eso no se utiliza la dopamina en esta clase de pacientes, y se debe evitar para evitar mayores taquiarritmias. Y la vasopresina es un medicamento análogo de los receptores de vasopresina a nivel vascular, y es un medicamento puramente vasopresor, no tiene ningún efecto sobre la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, inclusive los puede disminuir porque usted le aumenta la poscarga a estos pacientes al ser un vasopresor, y obviamente al aumentar la poscarga se le puede caer el gasto cardíaco, y por eso no se debería utilizar como monoterapia en estos pacientes, se debe utilizar pues salvo medidas desesperadas que usted le tenga montado todo y aún así el paciente no mejore, aunque aún así no sería la mejor opción porque hay otras mejores opciones. Entonces, ¿qué nos proponen
esta revisión de Current Opinion of Critical Care, el doctor Levy nos dice que idealmente si el paciente está hipotenso, elija norepinefrina porque si ustedes de pronto me ayudan un poco en esta gráfica de abajo, se ve como en los pacientes con choque cardiogénico que les pusieron epinefrina tuvieron hipotensiones más refractarias que los pacientes que tuvieron norepinefrina. Entonces estos pacientes que les pusieron epinefrina les fue mucho peor. Además que eleva el lactato, así mejora la perfusión en esos pacientes y hace que el lactato sea difícil de interpretar. Si el paciente sigue con bajo gasto, bueno, evite la epinefrina y la monoterapia con vasopresina. Si el paciente no mejora y de hecho tiene marcador de disfunción de bomba, nuevamente saturación venosa de oxígeno central baja, mal EPSS, mala contractilidad ecocardiográfica, un BTI menor a 18, bueno, todos los marcadores que tenemos de disfunción de bomba, y sin anemia, pues uno idealmente puede arrancar un inotrópico, dobutamina si el paciente tiene beta bloqueo previamente, levosimendan si el paciente tenía un beta bloqueo activo. Hay que aclarar que hay unos estudios que se llaman Survive y Revive y el Lido, en donde inicialmente hay estudios, ustedes van a encontrar estudios donde la mortalidad en fallas cardíacas sin choque cardiogénico les iba mejor a un mes con dobutamina en mortalidad, y eso hizo que se utilizara, les iba mejor con el levosimendan en mortalidad un mes, y eso hizo que durante mucho tiempo se utilizara el levosimendan como el inotrópico de elección, pero más adelante aparecieron estudios con mortalidad 3 meses igual entre dobutamina y levosimendan, lo cual hace que ambos tratamientos sean exactamente lo mismo. Algunos prefieren el levosimendan porque su mecanismo de acción dura hasta 80 horas, entonces con 24 horas de levosimendan estará muy bien. Sin embargo, esos son estudios en fallas cardíacas con hipoperfusión distal pero sin choque cardiogénico. Si el paciente no mejora, hay algo importante, y es que el choque cardiogénico no es una patología per se, es la fase terminal de una cardiopatía. Entonces, usted cuando le arranca el tratamiento inotrópico, usted debe hacer algo. Usted debe revascularizar al paciente, mirar si lo que tiene es una valvulopatía, si es una cardiopatía por estrés, e intentar corregirlo. Si a pesar de eso el paciente sigue con disfunción del ventrículo izquierdo, usted debe llevarlo a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Evite la dopamina por las taquiarritmias. Y es menos probable que a usted le va a servir un inotrópico. El balón de contrapulsación aórtica ya queda un poquito rezagado por el estudio Shock 2, pero lamentablemente en sitios como en el nuestro, que no tenemos disponible tan a la mano los dispositivos de asistencia ventricular mecánica, el balón de contrapulsación aórtica es una buena opción, una opción atractiva porque usted no tiene de otra. No todo choque cardiogénico requiere vasopresores. Es cierto que si usted le pone un vasopresor aumenta la poscarga a un paciente con un corazón normal, él inicialmente va a lograr después de varios latidos dilatar, por aumento en la poscarga aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y esto hace que después de 6-7 latidos mejore la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo y el volumen latido. Entonces aumento de la poscarga probablemente se traduce en corazones normales después de varios latidos en un aumento discreto del volumen sistólico, pero eso se demostró en estudios experimentales en corazones normales e inclusive en estudios de animales, pero en un corazón con falla cardíaca, cuando usted le pone vasopresor y no corrige la causa del choque cardiogénico, ese corazón no le va a responder igual, y generalmente lo que hace es que el paciente va a caer su volumen latido a medida que usted le aumenta la presión arterial. Entonces, usted le aumenta la presión arterial a un corazón normal y quizás los primeros minutos mejore el volumen latido, pero si usted le aumenta el soporte vasopresor en la presión arterial media en un corazón falloso, este paciente no le va a responder de forma adecuada. Los pacientes esto se traduce de pronto que estos pacientes que tienen soporte vasopresor, pues no solo se cae el volumen latido a medida que usted va aumentando la presión arterial media, vea que en los pacientes con corazón normales se aumenta el volumen latido, pero en los pacientes con falla cardíaca llega un punto en el que a usted se le va a quedar el gasto y eso no le va a servir, y se cae la potencia del índice cardíaco de esos pacientes, calculada como un volumen sistólico por frecuencia cardíaca por presión arterial media. Y esto plantea que no todo paciente que está hipotenso con un choque cardíaco requiere vasopresor. Algunos tienen una falla derecha que requiere de pronto más bien líquidos o un dispositivo de asistencia ventricular derecha. Entonces lo primero es mejorar la oxigenación de estos pacientes, mejorar la hemoglobina,
si están severamente anémicos, y luego preguntarnos si la falla es derecha o izquierda, en donde en cada uno de esos ventrículos tenemos que preguntarnos cómo está la precarga, poscarga y contractilidad, y utilizar vasodilatadores si está hipertenso, o si es falla derecha y tiene una mala precarga, ponerle líquidos, o si el resto de choques de pronto realmente es hipotenso, pues ahí sí ponerle un soporte vasopresor. Hay que estudiar un poco más a ese paciente, muchos de ellos requieren eh, monitorización mínimamente invasiva, ecocardiograma y otras medidas un poco más invasivas en el servicio de urgencias. Y finalmente, una vez usted logra corregir esta función ventricular, pues ya hay que monitorizar a esos pacientes con la perfusión, el lactato, pues realmente mirar que tenga una adecuada presión venosa, una adecuada presión sanguínea, una adecuada densidad capilar, pues digamos que esos pacientes no tengan hiperlactatemia, que no estén hipoperfundidos, e intentar reanimar a esos pacientes. Hoy en día se habla de soporte mecánico circulatorio, en donde el paciente, para que no entre en el círculo vicioso que hablábamos al principio, estos pacientes tempranamente, cuando se encuentre un bajo gasto y no responda a los inotrópicos y persista en falla ventricular, usted debería mirar cuál es el ventrículo que le está fallando. Usted le podría poner un catéter de la arteria pulmonar, muy controvertido después de los estudios que hay, que dijo que eso no modificaba mortalidad, pero hoy en día, que está en los últimos 3 años apareciendo los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, que ya veremos más adelante. Hoy en día se intenta determinar si la falla es izquierda o derecha, entonces le pasan un catéter de la arteria pulmonar a estos pacientes, se calcula el índice de poder cardíaco, en donde se multiplica la presión arterial media por índice cardíaco, se divide sobre 451, si es menor a 0.32, estos pacientes tienen una disfunción del ventrículo izquierdo severa, entonces hay que poner un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, tipo Impela izquierdo, tipo ECMO izquierdo, tipo Tandem HEAR, pero también hay que calcular si tiene una falla derecha, y eso se hace con el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Si es menor a 1, tiene disfunción derecha asociada a la izquierda, entonces se hace una descarga con un dispositivo de asistencia biventricular, ECMO arteriovenoso, por ejemplo, o un Impela también derecho, pues se podría poner. Eh, y si el índice de pulsatilidad arterial pulmonar es mayor a 1, entonces se hace una descarga completa del ventrículo únicamente izquierdo, y el derecho se deja quieto. Si el índice, la potencia del índice cardíaco es mayor a 0.32, solo se descarga parcialmente con un Impela 2.5 el ventrículo izquierdo. El índice de la arteria de pulsatilidad de la arteria pulmonar se calcula con la relación que hay entre la presión del pulso en la arteria pulmonar sobre la presión de la aurícula derecha, y eso tiene una muy buena correlación con disfunción del ventrículo derecho, una sensibilidad del 100%, o sea que si usted tiene un índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar mayor a 1, ese corazón derecho está funcionando muy bien. En cambio, si está menor a 0.9, usted puede decir con certeza que ese corazón derecho está fallando, y si ya le ha hecho medidas, si no las ha corregido, ya lo revascularizó, el paciente no ha corregido tempranamente, pues se beneficia, por ejemplo, de un impela derecho. ¿Cuáles son los dispositivos de asistencia ventricular izquierda? Está el balón de contrapulsación aórtica, la técnica de pronto más temprana que teníamos, o más antigua, en donde por un catéter, por la arteria femoral, se pasa un balón hasta más o menos 2 a 3 centímetros inmediatamente después de la arteria subclavia izquierda. El balón se infla en la diástole. Cuando se cierra la válvula aórtica, esto hace que aumente la presión en el tallo aórtico y mejore la perfusión en diástole de las arterias coronarias, y mejore la perfusión del miocardio. Y en sístole, cuando se abre la válvula aórtica, el balón se desinfla, genera una especie de efecto vacío, para que me entienda, y aumenta el volumen latido de estos pacientes. El impela es un catéter que se inserta a través de la arteria femoral, llega hasta el ventrículo izquierdo, tiene allí un, digámoslo así, un mini motor que favorece la salida de sangre a través dentro de ese tubito, y es expulsada a la aorta ascendente, disminuyendo el volumen que necesita el ventrículo izquierdo eyectar en cada sístole. Entonces descarga el ventrículo, porque el volumen al final de la diástole es mucho menor, porque el impela está actuando constantemente, sacando eh,
el volumen a nivel del ventrículo izquierdo, y está el Danninger, que es una bomba que favorece un flujo, requiriendo, es una implantación quirúrgica porque requiere un catéter que haga una punción y una inserción a nivel transeptal, pero es que es difícil verlo en un servicio de urgencias hoy en día en nuestro medio. Entonces, lo que hace el balón de contrapulsación aórtica es que reduce la presión sistólica en la arteria, en la aorta. Entonces el volumen, el tiempo de contracción isovolumétrica ya no requiere superar una presión en la válvula aórtica tan alto, sino la presión está mucho más baja, y obviamente favorece un mayor volumen latido en esos pacientes, porque el corazón realmente izquierdo está mucho más descargado por el efecto vacío que genera, que veamos en el balón de contrapulsación aórtica. Sin embargo, el estudio Shock y ABP2, los pacientes que se compararon a 30 días tratamiento puramente médico inotrópicos versus balón de contrapulsación aórtica, eh, no demostró mortalidad o diferencias significativas en mortalidad a 30 días. Y esto quizá no hable que el balón de contrapulsación aórtica no sirva, sino que realmente el choque cardiogénico depende de lo que usted haga en las primeras horas. Entonces usted tiene que revascularizarlo tempranamente. Si lo logra, pues independientemente si lo estabiliza con medicamentos o con balón de contrapulsación aórtica, pues el paciente le va a mejorar mucho su mortalidad. Este estudio ha sido criticado porque muchos se pusieron después de la PCI, y hubo un cruce de pacientes entre grupo control A y ABP bastante significativo, lo cual plantea que quizás esos pacientes que están tan enfermos los pasaron en ABP y no permitieron ver mayor mortalidad en el grupo control. Difícil poder averiguar qué hubiera pasado. La recomendación es 3. No se utiliza el balón de contrapulsación aórtica de forma rutinaria en pacientes con choque cardiogénico. O sea que se deja solo para pacientes que no responden al tratamiento médico y que usted no tiene disponible un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria. Y en cambio hoy en día se utiliza tempranamente todos estos dispositivos que estamos viendo aquí. Sin embargo, esos dispositivos, por más evidencia que le hemos puesto o más estudios que se han intentado sacar, no han logrado mostrar disminución de la mortalidad. Esto quizá habla que estos dispositivos no es que no sean efectivos, sino que además estamos utilizando o tratando el choque cardiogénico solo por la parte mecánica, y probablemente también impacta no solo lo que hagamos después del puente. Estos soportes circulatorios mecánicos son puentes. Usted igual puede recuperar toda la hemodinamia de ese paciente, pero finalmente si no lo revasculariza de forma temprana, se muere. O si eventualmente este paciente usted lo logra hacer un puente de circulación mecánica, pero finalmente el paciente era candidato a trasplante y no lo puede trasplantar, se va a morir. Entonces estos tratamientos y soportes mecánicos no han demostrado mortalidad, porque quizá también depende de lo que usted haga al final de ese puente de soporte circulatorio mecánico. Y además porque recuerde que hay toda una respuesta inflamatoria sistémica alrededor del choque cardiogénico, y que el choque cardiogénico no está completamente conocido y que hay distintos tipos de choque. Entonces que quizá hay otras medidas que no conocemos y que probablemente asociadas al soporte mecánico circulatorio sí impactarían en esta clase de pacientes. En un futuro vemos pacientes, cuando la tecnología del soporte circulatorio mecánico esté más accesible y más económica y más disponible en nuestros medios, que inicialmente resucitaremos a los pacientes con inotropos, con ventilación mecánica, tratando y revascularizando de forma temprana, tratando la etiología de forma temprana. Y si el paciente mejora, pues se va a la recuperación. Si no mejora, después de la revascularización, ahí sí se pensaría en dispositivos de asistencia mecánica. Si usted lo tiene disponible un balón de contrapulsión aórtica, si tiene disponible el ECMO, o los dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo periféricos o implantables tipo Impella 5 2.5, pues tendrá que ponerlos y esperar si ese paciente se va a trasplante, o esperar si el paciente de pronto puente a mejoría, o puente a junta, o puente a trasplante, perdón, o puente a tratamiento definitivo. Finalmente, los pacientes que usted lleva a una revascularización temprana, acuérdense que el 50% tienen de los choques cardiogénicos por síndromes coronarios agudos, tienen enfermedad coronaria multivaso. Entonces siempre va a surgir la duda: ¿lo revascularizamos completo, todos los vasos de una vez, y esto teóricamente mejoraría toda la función miocárdica, o solo revascularizamos un vaso? Porque si usted revasculariza todos los vasos, aumenta la lesión de reperfusión y aturde más ese miocardio. Entonces ya ahorita en el 2017 apareció este estudio en donde compararon, este es el estudio Culprit Shock, en donde compararon revascularización multivaso versus
revascularización solo de un vaso, del vaso culpable, y se dieron cuenta que la mortalidad empeora o aumenta si usted se pone a revascularizar todos los vasos. Es mejor solo revascularizar vaso culpable. Eso se tradujo en una disminución de la mortalidad y también se redujo en desenlaces compuestos como por ejemplo cuando se incluye la lesión renal. Disminuye la tasa de lesiones renales de forma con una tendencia hacia la mejoría, pero de una forma no significativa en estos pacientes. Entonces, entre pacientes que tuvieron enfermedad coronaria multivaso y un sin infarto con el miocardio que se complicó con un choque, la mortalidad a 30 días y el compuesto de mortalidad, falla renal severa o terapia de reemplazo renal fue más baja entre pacientes que revascularizaron solo un vaso versus los pacientes que revascularizaron todos los vasos en esos pacientes. Pues realmente en el análisis de su grupo se beneficiaron más pacientes hombres de menos de 50 años y en especial que no tuvieran diabetes mellitus y en especial que el infarto fuera distinto a un infarto de la descendente anterior. Bueno, pues eso realmente ha sido una introducción al choque cardiogénico. Espero les haya ayudado para su material de formación y espero que pronto nos acompañen en las siguientes charlas del servicio. Muchas gracias.